Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Una vez más les agradecemos por estar con nosotros en este programa Cristo en Casa. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es la presencia de Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos día a día, en cada paso que damos, en todos nuestros pensamientos, en todas las áreas de nuestras vidas. Agradecemos mucho a todos nuestros invitados que han venido el día de hoy, pero sobre todo les agradecemos a ustedes por una vez más recibirnos en sus casas. Recuerden que siempre nos pueden sintonizar a través de la www.freechapel.net y nuestro programa cristoencasa.com. Sin más preámbulos, pastor, comenzamos con una oración. Sí, precisamente vamos a pedirle a Dulce que dé inicio a este tiempo en oración. Padre, te damos gracias, Señor, bendito Dios, gracias por la oportunidad de permitirnos reunirnos una vez más en este hogar, que abre sus puertas, Señor, para que podamos predicar tu palabra. Padre, presentamos cada enseñanza, cada opinión, cada palabra que se lee en este lugar, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de llevar a través, Señor, de las ondas, en este día, Señor, poder llevar a través de la computadora, Señor, este medio que tú has creado, Señor, que podemos llevarlo para traer tu palabra, para traer sanidad, para tener salvación, Señor, a aquellas personas que no pueden estar, Señor, en este lugar, en este momento. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta casa, que tú bendigas a cada hermano que ha llegado hasta aquí, y a aquellos que no pudieron llegar, Señor, igualmente le bendiga a través de las ondas. Muchísimas gracias, Señor, y que sea tu palabra ministrada a través de los labios de nuestros hermanos y pastor en esta hora, Señor, para ministrar el Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias. Y queremos darle la bienvenida no solo a nuestros televidentes, sino también a los panelistas. Hoy tenemos personas invitadas. Está con nosotros el pastor Villalobos, que quiere saludar también a la audiencia. Claro que sí. Es un día muy importante, no estás ahí por casualidad. Yo sé que Dios tiene algo para ti que va a tocar tu corazón y que va a transformar tu vida. Te damos la bienvenida. De la misma manera, Giselle quiere saludar a los televidentes. Bueno, siempre es un placer estar acá para hablar de la palabra de Dios, que es lo que a todos nosotros nos deleita, y pedimos a Dios que podamos ser instrumento para que tú puedas aprender más todavía de la palabra. Muchas gracias. Diego quiere también expresar un saludo. Hola, buenas noches a todos, mucho gusto de estar con ustedes otra vez y pues muy ansioso, igual que ustedes, de la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, que estoy seguro va a ser de mucho provecho. No se retiren, quédense con nosotros y disfruten el programa. Orlando, buenas noches. Hoy está con uno de los panelistas, ha venido con su esposa. Nos sentimos contentos que te encuentres aquí con nosotros. Muchas gracias, pastor. Es un gusto y es un placer a la vez estar departiendo con los hermanos, con los compañeros de obra y de fe. Y la idea es que toda la ilusión y la palabra del Señor les llegue a cada uno de los televidentes, a cada uno de los que se han conectado, de igual manera como estamos haciendo aquí. Es una extraordinaria oportunidad para tener en presencia de Dios y, digamos, concretar muchas más situaciones respecto a Él y fortalecer nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Gracias, pastor. Muchas gracias, Orlando. Y Anita, Juanita. Buenas noches, yo también estoy muy contenta de estar acá. Es la primera vez que venimos a estas reuniones y tenemos gran ilusión y hemos llenado nuestras vidas con toda la palabra que nos han dado nuestros pastores. Estamos muy felices de haber optado por este camino y por esta unidad con estas personas y con Dios. Esperamos que puedan disfrutar tanto como nosotros esta situación ahora. Juanita, muchas gracias. Cecilia, ¿cómo estás? Ya Cecilia ha estado con nosotros en otras ocasiones. Sí, muy contenta de participar en estas alabanzas al Señor y aprendiendo, porque anteriormente pues yo no había participado mucho de estas enseñanzas que nos da la Biblia, de todas estas cosas. Bueno, muchas gracias, pues estamos expectantes y les voy a dejar con mi esposa, la doctora Farides, quien quiere saludarlos también. Hola, un saludo aquí desde Puesto, en la casa de María Teresa y Gonzalo. Estamos contentos
porque ustedes están compartiendo con nosotros un tiempo muy importante, ese tiempo que le dedicamos a Dios de aprender su palabra y que su Espíritu Santo sea el guía en este momento para poder expresar esa palabra de la manera más sabia y que podamos coger de esa palabra y guardarla en nuestro corazón y mantenerla en nuestra vida para todos los propósitos que Dios tenga con nosotros. Y bienvenidos en este tiempo para poder estudiar la presencia del Señor. Bueno, qué importante es contar con personas aquí y nuestro principal invitado, la persona del precioso Espíritu Santo. Sabemos que sin él no tendría sentido este programa. Saludamos también a la familia Rivas, que también acaba de llegar a la casa estudio de Cristo en Casa, y les decimos bienvenidos. Sin más preámbulos, vamos entonces a consultar lo que dice la palabra de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 33, entre los versículos 1 y 14, nos da una ilustración acerca de la importancia de la presencia de Dios. Porque muchas veces se dice, bueno, Dios está en todas partes, porque uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Y también comentamos que aun cuando Dios está en todas partes, no en todas partes se manifiesta. Entonces eso tiene que ver, uno, con la omnipresencia, estar en todo lugar, pero su manifestación va a depender también de la disposición de nuestro corazón para discernir si Él está o no está y rendirle la verdadera reverencia que merece su presencia. Diego es nuestro relator en esta noche y él nos va a leer Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 14. Por favor, Diego, ¿qué dice la palabra? Dios promete estar presente. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete ya de aquí, con el pueblo que sacaste de Egipto, y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsare a los cananeos y a los amorreos, a los hititas y a los fereceos y a los hivitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que el Señor le había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañara, en cualquier momento podría acabar con ustedes. Así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y así, desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés le dijo entonces al Señor, mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes. Yo te conozco, sé quién eres, y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo.
Y el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Vamos a comenzar partiendo del final, el versículo 14, donde el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y la respuesta que le dio Moisés al Señor, en la que le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Queremos preguntarle al pastor Villalobos, comenzando, ¿por qué la importancia por qué Moisés no se quería atrever a ir sin la presencia de Dios? Bueno, yo creo que todo ser humano que tiene un poquito de inteligencia podría notar que después de haber pasado tantas situaciones difíciles, empezando por cómo Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía, que fue una de las primeras cosas sobrenaturales que vio Moisés, cómo él lo guió desde esa tierra hasta el pueblo de Egipto, cómo Dios le dio dos instrumentos para que pudieran creer que él estaba siendo enviado por Dios. Le dio una vara que se convertía en culebra y le dio también que metiera su mano en el vientre y la sacaba y estaba convertida en lepra, y después la volvía a meter y la sacaba y estaba sana. Vio cómo las plagas de Egipto consumieron a toda la mayor extensión de terreno, incluso mató a los primogénitos de toda esa tierra. Después de ver toda esa sobrenaturalidad de Dios y el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la satisfacción de haber cumplido un objetivo, de haber sacado al pueblo de Israel, llega un momento en que uno dice, si yo me tengo que ir sin todo esto, mejor me quedo aquí. Yo creo que cualquier persona que pudiera entender realmente lo que es la presencia de Dios no caminaría, pero ni un solo paso sin Él. ¿Cómo podríamos, pastora Giselle, definir esa presencia? La presencia de Dios da paz, da descanso, da confirmación de muchas cosas. Yo pienso que en la presencia de Dios es donde uno entra en comunión con Dios, y la comunión es como la intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, al estar en comunión y al estar en intimidad con nuestro Padre Celestial es donde nosotros vamos a expresarle el amor nuestro al Padre. Y cuando vamos a expresarle el amor nuestro al Padre, entonces es cuando vamos a descubrir la voluntad de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, al descubrir su voluntad es cuando vamos a descubrir que eso trae paz a mi vida. Que cuando yo entro en la presencia de Dios me da descanso, me da fortaleza. Muchas veces estamos tan agotados del día, tan cansados de algún problema, de alguna situación que nos aqueja. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, de pronto empezamos a sentir ese renuevo, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de luchar, porque eso es lo que trae la presencia de Dios, ese descanso y esa paz. Es un punto bien importante el descanso. Entonces, si tomamos nota, estar en la presencia de Dios, según lo que se ha dicho, es comunión. Entrar en la presencia de Dios es intimidad. Entrar en la presencia de Dios es encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entrar en la presencia de Dios es seguridad, porque Moisés se sentía seguro con la presencia de Dios. Si no vas con nosotros, no nos lleves. El mensaje de hoy tendría que ir muy relacionado con eso. Un creyente maduro o que entiende las Escrituras
no debería atreverse ni siquiera a salir sin la certeza que Dios está con él. Casi siempre nosotros estamos tomando decisiones desde que nos levantamos, la hora de la levantada, la ropa, el traje que usamos, a dónde vamos a la cita, a la agenda, y son rutinas que establecemos. Pero debiéramos, como Moisés, consultar la voluntad de Dios antes de establecer nuestras agendas, antes de tomar decisiones y antes de caminar por un camino en el que puedo salir lesionado. Voy a tomar decisiones, hay decisiones trascendentales, no solo las rutinarias en el trabajo, sino la vida de comunión requiere de la certeza de estar, como se decía, en la voluntad de Dios, porque habrá cosas que Dios no las permite, pero de pronto no son su voluntad. Y cómo entender que Dios tiene una voluntad para mí y quiere lo mejor cuando yo tengo una óptica que estoy mirando las cosas como que no me parecen, o como que a veces yo quiero ayudarle a Dios. Y este es el punto que creo que debemos entrar a plantear esta pregunta aún a los televidentes. ¿Consulta usted con la presencia de Dios cada una de sus decisiones? ¿Consulta usted las decisiones y tienes la certeza que la presencia está ahí contigo? En el antiguo pacto se necesitaba de lo físico, y entonces el Señor venía y estaba cara a cara con Moisés. Pero hoy el Espíritu Santo habita en nosotros, y estando en nosotros muchas veces lo ignoramos porque Él quiere manifestarse. ¿Cómo toma las decisiones María Teresa? Yo iba a decir que hay que invitar también, a invitarlo a la presencia, porque si nosotros no le damos cabida en nuestra vida para que Él se presente, Él no se va a presentar. Si nosotros no lo llamamos, lo invocamos, o le pedimos para todo el consejo, el permiso, como usted dice, desde que uno se levanta, decirle si debo hacer esto, si no debo hacer esto, cuando va al trabajo, antes de comenzar el trabajo, pedirle que le dé sabiduría, conocimiento para poder resolver el problema que tiene de la mejor forma. Hay que tomarlo en cuenta para todo. Correcto. Y María Teresa nos ha llevado a un punto bien importante, que quizás es uno para señalar, y tiene que ver que tenemos que desear la presencia de Dios. Para eso vamos a revisar el Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, donde veremos cómo el Señor quiere que anhelemos esa presencia, cómo anhelarlo a Él, cómo anhelar su presencia. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Salmo 27, 4 dice así: le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Y el pastor Villalobos tiene la versión Reina Valera. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura, es decir, para estar en su presencia. Está diciendo el salmista que el anhelo es ir a los atrios, pero es para contemplar la hermosura de Dios, es para sumergirse en la presencia de Dios. Lo que quiere decir que no todas las veces que la gente va a un lugar o a una iglesia está teniendo un encuentro con la presencia de Dios. ¿Por qué, Giselle? Bueno, me llama la atención porque la gente a veces cree que la presencia de Dios es un ruido o es un estruendo o qué sé yo, algo raro, ¿no? La gente se imagina. Pero la presencia de Dios está en la alabanza, en la adoración, en nosotros, cuando oramos. La palabra dice que Él se mueve en medio de las alabanzas
de su pueblo. Y entonces me llama la atención también que a veces la gente cuando cae al piso, porque los ministran, dicen la presencia de Dios cayó sobre él, y es cierto, la presencia de Dios cayó sobre él. Pero lo más importante es que cuando la gente se cae al piso es que la presencia de Dios lo cambie, que se levante del piso, pero convertido en la persona, transformado en la persona que realmente Dios quiere que esa persona sea. Porque si se cayó al piso y sigue siendo el mismo gritón de su esposa, el mismo gritón de sus hijos, el mismo mal encarado, la presencia de Dios no, ¿cómo fue entonces? La gente dice, ¿y esto cómo sucedió si sigue siendo el mismo? Pero la presencia de Dios es muy sutil. Es como, ¿cómo le explicáramos? Yo no podría, no es algo abstracto, no es algo físico, ¿verdad? La presencia de Dios está aquí adentro, está dentro de nosotros. Y es cuando hay cambios, es una transformación. Correcto. Una manifestación de la presencia de Dios puede ser los cambios que Dios pueda producir en nosotros. Y es interesante llegar a este punto. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Como Dios es Espíritu, Él se va a revelar a nosotros a través de su Espíritu. Y se va a revelar a nuestro Espíritu. Es decir, no lo vamos a conocer, aunque a veces se puede sentir, muchas veces que el Señor te abraza y el viento de la presencia del Espíritu. En el libro de los Hechos habla que el estruendo y el viento del Espíritu. Pero si Dios es Espíritu, nuestra relación con Él debe ser por encima de la relación carnal física, porque con la carne nos relacionamos con el mundo físico, con el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Nos vamos a relacionar con el contexto intelectual, por el conocimiento. Pero a Dios se le conoce por el Espíritu. Por eso, cuando dejamos que el Espíritu de Dios toque nuestro espíritu, Él va a producir cambios reales. Amén. Él puede convertir un alcohólico y librarlo de una vez de su atadura. Él puede romper una atadura de una persona con adicción a las drogas. En un instante, Él puede cambiar un adúltero en un hombre fiel. Él puede convertir una persona que roba en una persona honrada. Porque Él viene y hace el trabajo de espíritu a espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, por eso está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Porque Él necesita, y Él se mueve en la alabanza, que en la alabanza esté fluyendo el Espíritu, hay libertad. Y entonces Él viene y puede tocar a las personas sin ni siquiera que nadie vaya y ningún ministro los toque. Ahí sentados en el rincón, de pronto uno comienza a llorar. Cuando a mí me tocó la presencia del Señor, yo lloraba y decía, pero yo ¿por qué estoy llorando? Yo no debería llorar. ¿Por qué lloro? Pero no contenía el lloro. Yo decía, pero es que Dios me estaba ministrando al Espíritu. Porque tú le dices a una persona, mira, cambia, haz esto, eso está mal, no debes de hacer esto. Hoy le decíamos a alguien, no hagas esto, mira, tal. Pero racionalmente no lo asimila. Pero por el Espíritu viene y te toca y te transforma. Y esa presencia debemos anhelarla, porque Dios es Espíritu. Y el día que nos vamos de esta tierra, nos vamos a ir en Espíritu, porque el cuerpo se queda, se vuelve polvo. El alma está en olvido, dice Eclesiastés, y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Luego, estar en la presencia de Dios es algo espiritual. Por eso hay lugares donde anhelamos que esté la presencia manifiesta y no está, porque no está una expresión espiritual. Pueden haber expresiones carnales, puede haber música, puede haber otras cosas que nos evocan lo físico o lo almático. Hay gente que quiere llegar a Dios, pero el cristianismo es que Cristo vino a encontrarse con el hombre, a buscar al perdido. Y entonces ese es el cristianismo, donde Jesucristo se establece como camino entre el Padre y los hombres. Y ese es el habitar en la presencia del Señor, es habitar en Cristo.
poder decir, a través de él yo puedo buscarlo en oración, buscarlo en la adoración, buscarlo en la lectura de la palabra, buscarlo en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente. Y puedo ir en el carro y la presencia va ahí. Y puedo ir al trabajo y la presencia va ahí. Un ejemplo de cómo el Señor, con un toque de su presencia, cambió una vida. Es la vida del apóstol San Pablo. Él era Saulo y perseguía a los cristianos. Tenía la ropa de Esteban cuando fue apedreado. Pero un día iba en su caballo y se le apareció Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y pum, cayó del caballo. Ya cuando él se levantó de ahí, ya había sido tocado espiritualmente. No dice que el Señor lo cogió en la mano o lo sacudió, no. El Espíritu de una vez tocó a Pablo y Pablo se levantó de ahí hecho un nuevo hombre. Y ese es el nuevo nacimiento en Cristo. Por eso, tratar con la presencia es lo más delicado. Tratar con la presencia de Dios es lo más delicado. Yo pienso que en el recorrer de nuestra vida, a medida que nosotros hemos estudiado y visto a Dios, no como el Dios que vive en nuestro corazón, el Dios que está en nuestra vida, cotidianamente siempre vemos a Dios como el que está en el cielo y que no es alcanzable a nuestras vidas, porque siempre lo vemos como el Dios lejano, pero cuando nosotros aprendemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que esa es la herencia que Cristo nos dejó para poder tener esa comunión espiritual con Cristo y con el Padre en el cielo, nosotros podemos entender que la presencia de Dios está en nuestras vidas donde quiera que nosotros vayamos. Y no es el Dios lejano que no lo podemos tener a nuestra mano, como las personas pueden pensar antiguamente cuando no conocen que el Espíritu Santo está en nosotros, cuando recibimos a Jesús. Una vez que nosotros tenemos a Jesús, nosotros podemos, a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu en nosotros podemos establecer esa comunión con el Padre mediante Jesucristo y poder entender que la presencia de Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y es fácil, como dice Moisés lo entendió. Moisés lo entendió porque él iba y se apartaba del tabernáculo, podía ver visiblemente que la nube de Dios bajaba al tabernáculo, pero él podía establecer esa comunión cara a cara con Dios mediante una comunión de amigos. Es lo que en este tiempo podemos aprender, que nosotros, para poder establecer la presencia, si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos entender que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro Dios y que lo podemos tener cara a cara en una conversación común y cotidiana en nuestras vidas para poder establecer esa presencia en nuestro corazón. Y eso es importante, así no lo podemos ver un Dios lejano, un Dios que de pronto no nos oye, un Dios que de pronto no está pendiente de nosotros. Entendemos que Dios nos escucha, está pendiente de nosotros y está ahí para darnos la mano y ayudarnos. Gracias. El primer paso para entrar entonces a la presencia es tener a Jesús en el corazón. Porque Él es el camino al Padre. Sin Cristo no hay entrada al mundo espiritual, no hay entrada al Padre. Entonces no hay entrada a la presencia del Señor. ¿Quiénes son los llamados a vivir en la presencia del Señor? Vamos a mirar la palabra en el libro de los Salmos, ahí donde tú estás, libro de los Salmos, capítulo 140, versículos 12 y 13. Vamos a estar leyendo las dos versiones, una versión moderada, una versión internacional, una versión dinámica y una versión Reina Valera. Y vamos a comenzar con la Reina Valera. Salmo 140, 12, 13. Pastor Villalobos. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán su nombre, los rectos morarán en tu presencia. Gracias. ¿Quiénes morarán en la presencia de Jehová? Los rectos. Los rectos morarán en su presencia. ¿Y la versión dinámica qué dice? Yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos.
Por eso los hombres justos y rectos alaban tu nombre y vivirán en tu presencia. Entonces vamos a tomar ese concepto. Si los que pueden estar en la presencia del Señor son los justos y los rectos, ¿quiénes son los justos y los rectos, Pastor Villanueva? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo cuando estos han dado su vida al Señor. Es decir, que todo aquel que ha confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador, ha creído en Él por la fe, no por la obra, sino por la fe, ese ha sido justificado. Y los rectos son aquellos que, conociendo la verdad, la cumplen. Exactamente. Es Una decir, cosa es ser justo y otra cosa es ser recto. Pueden correcto. haber justos no rectos. Hay justos no rectos. Esos no pueden estar en la presencia de Los Dios. justos no rectos son todos los que han sido redimidos, porque Jesús murió por todos. Pero una vez la gente sabe que Jesús los redimió, pero en su conducta no están caminando conforme a la palabra. Entonces, siendo justos, porque Dios los justificó por la sangre de Jesús, porque Jesús murió por todos, no son rectos. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. No es tanto porque si tiene o no tiene la unción, porque en el final de los tiempos el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque estaban siendo justos, estaban haciendo lo que no era recto. Por eso es que hay tanta prejuicio en la gente afuera. Cuando se habla de cristianismo, cuando se habla de iglesia, cuando se habla de buscar a Dios, la gente está muy prevenida afuera. ¿Por qué? Porque ha visto abusos de muchos justos no rectos. Dice: no, pero si ese dijo que era cristiano y ya lo hizo. Y ese no, y ese pastor, y ese líder, y ese... Entonces, son más los argumentos que se levantan para desenfocar a la gente del verdadero propósito. Porque Jesús murió por todos y Él está ahí para que todo aquel que confiese a Jesús como Señor y Salvador, pues pueda estar en la presencia del Señor como un adelanto aquí. Porque en la eternidad vamos a estar todos en la presencia del Señor. Los que han sido justificados vamos a estar allá. Realmente estar con la presencia del Señor Jesús aquí, o sea, con Él, y la presencia del Espíritu Santo, es tener un adelanto de estar en el cielo. ¿Usted se imagina eso? Claro, por eso le dice: venga a nosotros tu reino. Así como se hace tu voluntad en los cielos, que se haga aquí. Venga tu reino. Claro, queremos esa paz que hay en el cielo. Queremos ese amor, queremos esa prosperidad, queremos todo lo que hay allá en el reino al que nosotros pertenecemos, donde el Rey de Reyes es el Señor Jesucristo. Es bien interesante estas reflexiones. Seguramente a través de este programa hay personas que puedan tener inquietudes acerca de la presencia. Podemos mirar también otro aspecto que tiene que ver con la presencia de Dios, y es que es posible tenerla solo si nos centramos en Dios. Y está en el mismo Salmo 27, versículo 4b. Salmo 27, ya lo leímos la primera parte del 4. En el 4b nos dice que hay que centrar nuestra atención en Dios. No es en el pastor, no es en el líder, es en Dios. No en el adorador, no, es en Dios. Cuando nuestro corazón está puesto en Dios, entonces no sufrimos engaños. Porque el hombre, todos somos dados a equivocarnos. Son imperfectos, somos perfeccionados en el Señor, pero aquí mientras caminamos todavía estamos en esta carne y entonces nos equivocamos mucho. El Salmo 27, 4b, ¿qué dice, pastor? ¿Empiezan para contemplar la hermosura o anterior? Una cosa anterior. Sí, pero dice 4b. Sí, 4b. 4b sería para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, no puedo contemplar su hermosura si no tengo toda mi atención puesta en Él. Por eso es que cuando el Señor le preguntan, y a la hora de orar, que Él le enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, le dice: no, tú entra en tu aposento y a solas en lo secreto pide. Porque para entrar en esa comunión se necesita estar centrado en Él. Pero si uno está con el televisor prendido, el computador navegando, el chat abierto,
el teléfono sonando y preparando el almuerzo, puede que no se centre en la hermosura del Señor. Solo podemos distraernos. Necesitamos tiempos de recogimiento. ¿Cómo experimentar esa presencia? Sencillo, en lo secreto. Vamos en oración y encontramos esa presencia. Usted después de que ora, no es el mismo. En su espíritu usted siente esa paz. Y usted le entrega esas cargas al Señor y le dice, yo te entrego estos problemas y esto y esto. Y usted todavía no ha visto solución. Pero ya después de eso usted quedó como que aliviado. Porque ya usted tiene por el espíritu la certeza de que Dios cogió su causa. Entonces, este es uno de los temas bien importantes, poder discernir la presencia de Dios. Porque a veces hay gente que dice, aquí está Dios y Dios no está ahí. Yo he oído eso. Sí. Y dice, y Dios, y aquí está y tal. Y uno dice, ¿dónde está aquí? Yo no lo siento. Porque aprendes a sentir su presencia. Eso se siente en el espíritu. Tú lo sientes espiritualmente, tú dices, de la misma manera, si Dios no está y hay otras cosas, usted siente la carga, dice, pues aquí como que no me ministra, como que no me da paz. Porque la presencia del Señor produce el fruto de la paz, del gozo, del amor, de la unidad. Donde la presencia de Dios está la unidad, está el amor, está la dirección de Dios. Porque ahí nos va a decir, vea por acá o por allá. Hay instrucciones de parte de Dios. Y a veces Dios no habla. Y cuando no habla es que le está diciendo, quédese quieto, tranquilo, no. Y uno está esperando que Dios le hable ya. Y Dios le dice, no, espere. Y muchas veces el silencio de Dios es una respuesta. Porque a veces uno pide mal. Entonces el Señor le dice, tranquilo, no le habla porque no nos concede lo que le estamos pidiendo, porque lo que le estamos pidiendo no nos conviene. Correcto. Hay otro aspecto que es bien importante y que está ahí mismo, siguiendo la lectura del Salmo 27. Y está en el versículo 5 y 6a. Hay que esperar la bendición de Dios. Porque después de estar en la presencia, tú esperas la bendición que viene con su presencia. Es decir, el Señor no viene solo, Él añade la bendición. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y allí cantaré salmos al Señor. Es decir, ahí viene la bendición de Dios a través de la seguridad, de la protección y que Él pelea mi batalla contra los enemigos. Entonces, ¿qué es más importante? Aún saberme toda la Biblia y ser un académico de la palabra y estar en la iglesia todos los días, o tener comunión con Dios, estar en su presencia. Porque podemos tener el conocimiento, pero sin la presencia no somos nada. No somos nada. Entonces, por eso es que ya se habla de unción y se habla de presencia y se habla de la gloria del Señor. Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Sin Él no lo tenemos, no tenemos nada. Claramente la certeza. Entonces, uno debiera dejar como el espacio en el carro, ahí, aquí va el Señor, su presencia, Él es mi invitado. Hubo un ejercicio en el que el Señor nos indicó que dejáramos una silla adelante. No era para que el Señor se sentara ahí, sino era simbólico. Como que dice, le tengo un lugar aquí preparado. Cuando viene una visita, uno arregla la casa. De la misma manera, uno debe arreglar la casa, su vida, para traer la presencia del Señor. Pastor Ayersel estaba. No, que lo que usted está hablando es muy cierto. Por eso es que Moisés, lo que leímos al principio, que él decía, sin tu presencia, mejor dicho, yo no voy a ninguna parte sin tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Así es como nosotros deberíamos de ser. Nosotros deberíamos de preguntarle, Señor, ¿está bien este negocio? Sí. ¿Quieres que lo haga? Señor, ¿este es el trabajo que tú tienes para mí? Señor, ¿este es el esposo que tú tienes para mí? Correcto. Señor, ¿es esta ciudad donde tú quieres que yo vaya con mi familia a vivir? Moisés
él tenía muy seguro que sin la presencia de Dios él no podía, él sabía que la presencia de Dios era la que lo iba a distinguir de los otros pueblos, de las otras naciones. Igualmente, nosotros como iglesia debemos de pensar que la presencia de Dios nos va a distinguir también como iglesia de muchas otras. Correcto. Porque el Espíritu mismo va a discernir al que es espiritual dónde está el Espíritu de Dios Amén. fluyendo y dónde no. Dónde puede haber emociones o dónde puede haber solo conocimiento. O donde hay religiosidad. Porque estamos en tiempos peligrosos. Donde dice la palabra que muchos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y hay mucho abuso. La única manera de poder enfrentarse a eso es teniendo la certeza de conocer la presencia del Señor. ¿Cómo la conozco? Pues a través de Jesucristo, en la comunión con Él, en la oración con Él, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos y en el fruto, en la adoración que sale de los labios para adorar al Señor y expresarle la admiración a Dios. Sabiendo que donde está su presencia, todo debe ir hacia Él. No hay autoexaltación del hombre, sino que todo lo que se haga debe ser para que el Señor Jesús sea glorificado y exaltado. Y entonces ahí tendremos el testimonio que ahí está fluyendo la presencia. Quisiera preguntarles las experiencias particulares con la presencia. ¿Cómo ha sido afectada cada vida con la presencia del Señor? Seguramente que tú ahí donde estás tienes o recuerdas muchas cosas que han pasado en medio de la presencia del Señor. Cómo Dios le ha hablado, cómo Dios le ha ministrado. Y vamos a comenzar con Dulce, que hoy está en la mesa de trabajo. Estaba muy callada, pero ¿cómo ha cambiado su vida la presencia del Señor? Pues la presencia del Señor es algo tan sutil y tan... yo la comparo como un hilo muy fino, que es tan frágil como una paloma. Y ciertamente la palabra siempre compara al Espíritu Santo como una paloma. Entonces yo puedo decir con relación a esa pregunta que en mi experiencia personal, la presencia del Señor ha sido muy manipulada, ha sido muy maltratada y realmente a mí me duele mucho porque yo he tenido la oportunidad de participar en muchos cultos, en muchas iglesias, y decía la pastora Gisela hace un momentito que está en las alabanzas la presencia del Señor, pero también la palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces hay una diferencia. Y entonces hay mucha confusión en el pueblo de Dios, a pesar de que tenemos tantos ministros que predican la palabra, tantas personas ilustradas en la palabra, como te decía, que son, bueno, teólogos, y te pueden hablar de la palabra, pero la gente tiene una gran sed, a veces, no tanto del teólogo, sino de esa experiencia, que es la presencia de Dios, que es transformadora. Como alguien mencionó, la persona es transformada. O sea, yo no soy la misma de cuando yo conocí al Señor. Y cuando recibí ese impacto de su presencia, fue una transformación radical. Claro, seguimos en esta carne, aunque quisiéramos hacer lo que queremos, no lo hacemos, y hacemos lo que no queremos, pero es una lucha hasta el final, donde nuestro ayudador es el Espíritu Santo. Entonces yo entendí algo muy simple, que cuando Cristo subió, Él nos dejó la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en la tierra. Entonces yo entiendo que yo dependo del Espíritu Santo absolutamente. Y a mí me causa curiosidad el ver cómo se adjudican la presencia, la autonomía de la presencia de Dios, un grupo, otro grupo y otro grupo. Entonces me causa risa, pero es algo serio de tomar, porque es algo que causa mucha confusión, porque si hay mucho ruido, mucho movimiento, yo también he estado ahí,
son etapas que he vivido, son etapas que he pasado. Me encanta darle libertad al Espíritu Santo, o sea, yo lo adoro con toda mi fuerza. Yo realmente no tengo límites para el Espíritu Santo, pero todo se hace en orden, como lo hace siempre Dios. Pero veo a veces programas en la madrugada y veo canales y veo todo este desfile de personas que a veces llaman a los testimonios, pero como que tú lo sientes perfectamente, que hacen esos testimonios para que crean todo el mundo que son los superhéroes, los Superman, de que Dios los usa, y crean una gran competencia. Y he escuchado adoraciones, alabanza de personas que empezaron en un tiempo atrás y ahora las escucho personal y no tienen esa unción, no sé qué ha pasado, pero es como que en el camino fueron adulados, como que perdieron el focus de quién es que se merece la adoración. O sea, el único Superman, el único, como yo le digo, superhéroe de la adoración es el Espíritu Santo. Sin él yo no tengo forma de llegar al trono de la gracia, eso no lo dice la palabra. Entonces, cuando yo me paro a adorar al Señor, sea en mi casa, en mi intimidad, sea en la congregación de los santos, porque ahí todos somos santos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, un factor importantísimo para provocar esa presencia de Dios es que estemos en unidad. Pero no una unidad de palabra, o porque la palabra dice. Es que en espíritu y en verdad tiene que haber transparencia. Y yo no espero encontrar la presencia de Dios donde está la alfombra más cara, ni el altar más grande, porque la misma palabra dice que en esos edificios no habita su presencia. Entonces yo espero encontrar esa presencia a veces en los lugares más pequeños, más desapercibidos, como más, hasta un poquito menospreciados. Pero yo me digo a veces, cuidado con esos altares que son menospreciados, porque quizás no tienen el lujo o el esplendor. Pero ahí está la presencia de Dios, como yo lo digo, como un emerald. O sea, como un emerald, porque el edge ray no te puede hacer el resultado real y a veces hay dudas. Pero un emerald es como que el Espíritu Santo está ahí y donde va a hacerte ese fuego va a purificar tu corazón. O sea, tenemos que ir ahí contrito y humillado. O sea, de verdad que hay que entregar todo. La presencia de Dios es un peligro estar, si usted no está en lo recto. Porque estás siendo como, o sea, estás enfrentándote al fuego purificador que es Jehová. Entonces cuando estás ahí, si tu intención del corazón no es correcta, mira, de verdad que vas a enfrentarte a que Dios te destrone. Entonces yo de verdad que para mí es una experiencia muy personal, muy particular. Para mí la adoración es una libertad. Yo danzo, yo brinco, yo salto, yo subo los brazos, yo lloro, yo me tiro al piso. O sea, esa es mi experiencia, no es que el otro tiene que hacerlo. He escuchado personas como yo cuando llegué al Señor que decían, yo soy incapaz de hacer eso, son locos, vocean, gritan, saltan, que esos son anormales. Bueno, yo tuve mi experiencia donde el Señor me hizo comer tierra en el piso, yo feliz de la vida. La presencia de Dios te liberta de todo ese tabú y esa presencia como que se pega, como que tú tienes ese amor y ese contagio de la gente, como que tú en esa presencia de Dios tienes que ser tú. Yo creo que ahí yo no lo puedo engañar a él. Yo podré engañar a cualquier persona, pero al Señor no lo puedo engañar. Entonces, como que antes de uno decirle al Señor que venga a tu reino, pues yo quiero estar en tu presencia, como que tenemos que estar conscientes de qué es lo que es estar en la presencia de Dios, porque realmente hay mucha confusión. Y parte de este grupo que está trayendo esta palabra a los hogares de las personas que están escuchándonos es traer esa orientación a través de traer claridad a través de la palabra. Que el único que se merece honra es Jesús, que el único que pagó el precio de la sangre es Jesús, que su nombre es Jesús, que es Jesús y que la única presencia que hay en la tierra de Dios es el Espíritu Santo. Por tanto, es el único canal que tenemos para llegar al trono. Entonces yo he vivido esa conexión y entendí que no puedo ir sola, que yo necesito que el Espíritu Santo me sostenga de su mano y me lleve hasta ese lugar. Por eso yo siento que cuando tú levantas las manos, son como la antena, como las antenas del Espíritu Santo, les digo yo, como que cuando yo levanto mis manos, como que pierdo como que quién me está mirando, quién no, quién allá. Claro, cada quien tiene que hacerlo como quiera, como sienta, no tiene que haber un patrón, porque para eso hay libertad en el Señor.
De todas maneras, esa es mi experiencia personal y de verdad que es de mucha edificación. Muchas gracias. Ha aportado algo bien interesante acerca de la unidad. En el libro de los Hechos dice la palabra que el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, puestos de acuerdo, orando. Es decir, que si queremos ser provocadores de la presencia del Señor, debemos estar unidos, juntos, puestos de acuerdo y en oración. Es decir, que la intercesión nos lleva a la presencia y la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y entonces si Dios habita en medio de la santidad, pues sabemos que somos santificados cuando vamos al Padre en el nombre de Jesús, confesando nuestras faltas, apartándonos del pecado y caminando en una vida de arrepentimiento para poder andar aceptos en Él por la sangre de Cristo Jesús. No quisiera cerrar este espacio para Teresa tampoco sin que nosotros pudiésemos compartir algo acerca de la experiencia personal. No sé, Farideh, cuál es su experiencia personal, porque hay una experiencia como congregacional, ¿no? En la que estamos en la iglesia y somos tocados y sentimos de su presencia, o Dios nos habla por la palabra, o nos habla el Espíritu, pero hay momentos en la intimidad que uno dice, yo estoy seguro que Dios me habló o que Él estuvo ahí ministrando a mi vida y dándome una dirección. Mi experiencia con el Señor en cuanto a su presencia, Dios se ha manifestado de diferentes maneras, pero cuando empecé el Evangelio que recibí al Señor en mi corazón, creo que la manera que más se pudo manifestar fue mediante un sueño, y donde pude entender que Dios me puede hablar. Para mí quizás era como imposible que Dios se pudiese comunicar conmigo, porque no entendía que Dios podía comunicarse conmigo si Él estaba en el cielo y yo aquí en la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo entró a mi vida y hizo ese poder transformador de anhelar la presencia de Dios en mi corazón, lo primero que el Señor hizo fue hablarme, y entender esa voz de Dios fue súper importante para mí, porque así pude entender que podía establecer una unidad de comunión en que Él mediante un sueño me pudo hablar y yo pude ir a la palabra y poder entender esa palabra y lo que me estaba mostrando en el sueño. Entonces dije, wow, te comunicas. Ese fue mi primer pensamiento. Decía, te comunicas y sabes lo que estoy pensando. Fue lo que me pasó por mi mente, y ahí entendí la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia del Señor, porque yo no le había manifestado a nadie lo que yo estaba pidiendo en mi corazón, lo que yo necesitaba, todo lo hacía en mi mente, pero Dios conoce mis pensamientos y Él pudo comunicarse en ese momento exactamente lo que yo estaba pensando. Y lo que yo estaba pensando en ese momento era que Dios no hablaba. Ahí fue la respuesta que le dio. Entonces, en ese momento yo decía, no, Dios no habla, Dios cómo se va a comunicar conmigo, eso no es así. Y resulta que Dios me dio un sueño y me dijo, léete Juan 20:22. Y cuando yo leo Juan 20:22, dice, te tocará mi Espíritu Santo, pero después de Juan dice, Tomás, no seas incrédulo. Cuando Tomás no sea incrédulo, yo dije, de verdad que el Señor conoce mis pensamientos, y le pedí perdón al Señor y le dije, de verdad Dios, es el momento en que yo más anhelaba en mi vida, porque sé que existe, sé que estás ahí, y desde ese momento añoraba el instante, o añoro el instante en mi vida en que yo quiero escuchar la voz de Dios y apartar ese tiempo para decirle, háblame. Desde ese instante. Y pues yo puedo decir que audiblemente he escuchado la voz de Dios. Lo puedo decir, sé que el Señor me lo dice, un texto bíblico, o sencillamente diciéndome, Adonai, yo soy todo. Y entonces, esa fue mi primera experiencia, y creo que a partir de ahí el anhelo de escuchar y tener ese contacto con un Dios palpable a mi vida y visible y audible a mi corazón.
Es hermoso, es hermoso. Muy importante, gracias. Daniel Rivas está aquí en el estudio, en el set de los invitados. Y sé que también Daniel, como Yumi, su familia y nuestros invitados, han tenido alguna experiencia con la presencia del Señor, que los haya marcado y qué bueno poderla compartir en esta noche. Pues, gracias pastor por darnos la oportunidad de intervenir. Cuando yo estaba comenzando a conocer del Señor, conocí a personas que ya conocían del Señor mucho tiempo antes que yo. Y me preocupaba y me daba risa y eso me hacía confundir un poco más, porque ellos decían, bueno, tenemos el proyecto de un negocio. Adelantamos el negocio, oramos para que el negocio no fuera bien, decían ellos, y todo nos salió patas arriba. Entonces yo no podía entender, digo, bueno, pero ¿cómo que oraron y todo les salió mal? Es sencillo, lo que el pastor bien está explicando esta noche, lo que hay que tener mucho cuidado. Uno pretende montar a Dios en el negocio después de que uno ha hecho el plan. Uno hace el trazado, el diseño, como buen ingeniero, buen arquitecto, y después le dice, bueno, Dios, a juro, a botellazo tiene que seguirse por el plan que yo hice. Eso es, entonces ya entendí yo esa parte en ellos. Y decía yo, bueno, ¿será que tienen la presencia o no tienen la presencia? Y eso de esas conjeturas que se empiezan a hacer son buenas, que les permiten ir más allá y conocer más allá de Dios. De tanto leer la Biblia uno va permeando. Uno no sabe cómo ocurre, pero uno va permeando. Y en ese momento de la presencia de Dios, pues tiene uno que tener mucho cuidado. Como bien decía el pastor, hay muchos pastores afuera que no tienen la responsabilidad de a la hora de subirse a dar la palabra. Eso no es decir voy a dar la palabra ya. El pastor debe tener la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y es por eso que uno ve tantas iglesias creciendo mucho en número, pues la gente cometiendo todos estos errores. Pero si yo le pido a mi Señor y mi Señor no me da, señores, algo tienen que estar haciendo mal. Pero las iglesias eventualmente están llenas, dice uno, y ya entendí por qué. Esas iglesias están llenas es porque hay personas que van buscando emociones, van buscando sentimientos, lo que decía Dulce. Hay que tener mucho cuidado a dónde uno está. Yo creo que tener cuidado de dónde está realmente la presencia del Señor. No es recibir emociones, no es recibir alegrías, porque eso está lleno. Es más, esas emociones y alegrías las puede haber tanto como en un deporte, tanto como en una discoteca, tanto como en un con algo que no provenga de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y hay que hacer énfasis en ese aspecto. La presencia de Dios, digo yo, debe ser diaria, debe ser parte de nuestro vivir, debe ser parte de nuestras 24 horas. ¿Cómo saberlo? Pues sabemos que todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si es bueno, agradable y perfecto y pasa por el tamiz de la palabra, pues ya uno sabe que está allí la presencia de Dios. Es muy importante Éxodo 33, donde se decía en el 13 que uno tenía que caer en la gracia del Señor. Y muchos de nosotros nos preguntamos, queda como pregunta abierta, ¿qué es tener la gracia del Señor? ¿Cómo yo puedo ser gracioso ante el Señor? ¿Cómo puedo yo caerle gracia a Dios? ¿Qué hacer para caerle en gracia a Dios? Muchas gracias, Daniel, porque esas experiencias pasan. Que a veces uno pide y muchos han pedido y Dios ha tenido que desbaratar los planes del hombre para establecer su voluntad. Y parte de esa voluntad es esa. Pastor Villalobos, ¿cuál ha sido esa experiencia? Un episodio que recuerde la presencia. Yo sé que son muchos, lo mismo Giselle, lo mismo Diego se prepara también. Nos da toda la noche. No, vamos a cápsula. Sé que ahí los televidentes también tienen unas capsulitas de... Yo quisiera abogar por las personas que no tienen tanto conocimiento como quizás podemos encontrar acá en esta sala y algunas personas tal vez que nos están viendo. Pero hablar de la presencia de Dios es algo
muy difícil de poder entender, muy difícil de poder escuchar y llevar a la práctica para una persona o que no conoce de Cristo o que está recién iniciado, porque esto es algo que se alcanza con madurez. Estamos hablando de cosas muy delicadas como de ser una persona recta, lo cual tiene que haber pasado un tiempo por camino en el Señor para poder uno entender. El Espíritu Santo va transformando a las personas para llegar a esa rectitud. Hay que entender que es a través de la lectura de la palabra, que por cierto en estos tiempos la gente no es muy asidua a la lectura de nada y menos de la palabra. Entonces sin la lectura de la palabra ni tenemos la revelación de parte de Dios, ni tenemos la fe, porque la fe viene por el oír. Y dice Hebreos que es por la fe que yo puedo creer en que Dios existe. Es decir, ¿cómo voy a ir a Dios si no creo que le hay? Y si no tengo la fe para creer en que le hay, pues menos voy a creer en su presencia, menos voy a estar estableciendo una relación con Él. Todas estas cosas nos llevan a tener esos momentos de oración, esos momentos de alabanza y de oración que desgraciadamente las iglesias no enseñan, que desgraciadamente eso lo va pescando uno como en el camino, como por casualidad se lo va encontrando. Y entonces hablar de presencia, mucha gente dice, sí, claro, uy, qué linda estuvo la presencia del Señor el domingo. Y lo que hubo fueron emociones o fueron tal vez algunas actividades bonitas, un buen show, pero no hay tal presencia, porque la presencia de Dios es algo sobrenatural y nosotros lo medimos con lo natural. Entonces, abogando por esas personas, yo quiero agregar de que a pesar de que yo tengo 24 o 25 años de estar en el Señor, no fue sino hace 3 o 4 o 5 años que yo empecé a sentir lo que es la presencia de Dios, porque no es intelecto, no es razón, no es emociones, es una compenetración tan fuerte, es una intimidad tan fuerte estar en la presencia del Señor, que hay que contar con los dedos de la mano las veces que tal vez uno va a un culto y se manifiesta la presencia de Dios. Porque una cosa es lo que usted dijo al principio, omnipresencia, Dios es omnipresente y está en todo lugar. Es más, Dios confesó y se comprometió con nosotros que Él estaría con nosotros todos los días hasta su regreso. Pero no estamos hablando de esa presencia. Estamos hablando de que Dios se presente a nosotros en sus manifestaciones sobrenaturales. Entonces yo digo hoy con certeza de que si en una reunión, sea la que sea, o en mis relaciones con Dios íntimas, si no hay señales, maravillas, prodigios, milagros, sanidades, es bien difícil que Dios haya estado ahí. Porque esas eran las cosas que se veían después del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se hizo presente y había presencia, en 2 mensajes que se dio Pedro, se convirtieron 8,000 personas. Y a veces a nosotros nos cuesta llevar 1 o 2 personas que se conviertan en iglesia predicando 10 o 15 o 25 mensajes. Entonces hablamos muy fácilmente de presencia de Dios. Pero realmente estar en presencia de Dios es algo que tenemos que estudiar mucho y analizar muy fuerte. Por eso yo hablo de presencia de Dios con un cuidado muy grande, porque es muy fácil hablar de presencia de Dios, pero realmente estar en ella hay que experimentarlo. Y cuando usted lo experimenta no tiene palabras como explicarlo, hay que experimentarlo. Es sumergidos en su presencia. Giselle nos quiere compartir algo de esa presencia, de esa experiencia individual. Bueno, yo quisiera que terminara el programa sin dar 2 tips, pastor, para la presencia, que es la santidad, que ya la habló usted, y lo otro es el tiempo. La gente hoy día no quiere sacar tiempo.
Eso es cierto. Y el tiempo es muy importante para entrar a la presencia de Dios. Muchas veces estamos en oración o estamos adorando y el Señor ya va a moverse y de pronto la persona salió, se fue para el baño, interrumpió, vio el celular, o la misma persona que está dirigiendo al frente no se dio cuenta y cortó, o el mismo ministro de alabanza no sabe cómo se mueve la presencia de Dios, no la siente y de pronto entró con una canción que nada que ver y Dios quería moverse en esa canción que estaban tocando en ese momento. Entonces el tiempo es muy importante. Puede ser en la casa que estamos orando y de pronto me tengo que ir, porque esto, que el niño, que la comida, y tal vez Dios iba a decir, qué lástima, yo iba ahorita a darte algo, te iba a dar un secreto, te iba a mostrar algo, y somos nosotros los que cortamos la presencia de Dios. Y la santidad y el tiempo para mí ha sido una cosa que he aprendido a valorarla. He aprendido a valorar, no decir algo que tal vez no debí de haber dicho, porque me voy a sentir mal, y eso me va a hacer interrupción en mi tiempo devocional. He aprendido esas cositas, esas dos cositas me ha enseñado el Señor en este año. Centrarse en buscar la presencia. Y hemos tenido manifestaciones lindas, mi esposo y yo juntos, hemos tenido tiempos preciosos cuando dirigíamos un tiempo de oración todos los días a las 5 de la mañana. Y la gente llegaba, y él me acompañaba, yo era la que estaba al frente, y entrábamos en adoración y oración, adoración y oración, y vimos manifestaciones tremendas. Él mismo lo contó, creo que el domingo pasado contó algo de las cosas que nosotros vimos ahí en ese lugar. Vimos muchos milagros, vimos lo que él decía, cómo Dios nos tomaba una foto. Era un flash, clic, clic, sonaba así. El Señor gustoso, feliz de vernos cómo le adorábamos, cómo sacábamos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, estábamos ahí solo adorando, alabando, orando, solo eso hacíamos. Y el Señor se manifestaba, nos mostraba cosas, vimos ángeles ahí en ese lugar, oímos las voces de coros que no había nadie, es que éramos pocos y oímos los ángeles cantando con nosotros. Sí. Esas son manifestaciones de la presencia de Dios. Y nosotros desde esas manifestaciones somos otros. Nadie que esté en la presencia del Señor vuelve a ser el mismo. Somos otros. Correcto. De nada me sirvió estudiar tanta teología, 3 años en una universidad. Para mí esto es lo más rico, es lo más bello, es lo más poderoso. Esto es lo que vale la pena. La presencia de Dios es lo que vale la pena. Y yo le digo a todo el mundo, métase ahí. Así es. Diego. Bueno, si hay algo que yo pido día a día es pedirle al Señor mucho discernimiento y claridad de pensamiento. Una cosa que a mí me queda claro, digo esto, claridad de pensamiento, porque el Señor me ha llevado a sitios. Yo siempre, desde que me inicié en el camino del Señor desde el año 95, yo siempre le pedía al Señor, llévame. Yo siempre sentía la necesidad de buscar su presencia. Y el Señor me llevaba a sitios, ¿ok?, donde yo realmente sentía la presencia, pero llegaba un momento también que en el proceso, así como me llevaba a sitios, también me sacaba. Y me decía, ya me alertaba y me hacía sentirme que ya no era momento de seguir allí. Eso es una cosa que yo le estoy muy agradecido a Papá Dios, que me haya, que sea la luz de mi camino todos los días. No me queda la menor duda que en las mañanas cuando manejo, veo alrededor, veo la naturaleza, veo los pájaros, no me queda la menor duda de la existencia de Dios. Y que definitivamente Dios existe y Dios está en todas partes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Está de parte de nosotros de buscar su presencia. Y usted habló hace un minuto atrás de sumergirse. Yo he tenido dos grandes experiencias, voy a hablar de una sola.
y fue el momento cuando yo en el año 2005 decidí dar el paso ya de bautizarme en agua. Fue en diciembre, me acuerdo yo, fue en una ciudad aquí al norte de aquí, de Fort Lauderdale. Estaba haciendo un frío bravo. Pero fue tan impresionante esa relación, esa conexión, que cuando yo empecé a caminar en el agua, era una cosa que era un agua helada, usted la tocaba, era agua helada, pero a medida que subía, eso por las piernas, que uno llega al nivel de sumergirse, era como un calor que sufría, o sea, subía y, o sea, no hubo frío posible. Yo lo que quería era quedarme dentro del lago. Yo me bauticé en un lago. Impresionantemente, al salir del lago estaba pegando una brisa muy fuerte, pero de repente como que la brisa se fue. Entonces igual como él me abrazó de entrada, igual me sacó, me llevó a mi sitio. Y eso de verdad que para mí ha sido una experiencia tremenda. Y la otra rapidito fue septiembre 11, pero esa la damos por otro día. Ah, bueno, con eso quedó en continuar. Bueno, Sí. sabemos que todos nosotros tenemos ejemplos y situaciones en nuestras vidas donde hemos visto la presencia de nuestro Señor, y también ustedes allá del otro lado sabemos que también la han tenido y que la van a tener. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Nos esperamos el próximo martes a las 8 p.m. No se olviden de sintonizarnos a través de la www.freechapel.net y también los servicios dominicales a las 11 de la mañana. Gracias a todos nuestros invitados y sobre todo a ustedes, nuestros televidentes. Bye. Ay, feliz noche. Bye.